Hola a todos, en este video realizaré en compañía de los aprendices del Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEI, una visita técnica a la empresa Microcircuitos de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. En este recorrido conoceremos todos los procesos de cómo se fabrica el componente electrónico más utilizado en nuestros proyectos, la placa de circuito impreso o PCB. Además, veremos de cómo se ensamblan las tarjetas electrónicas en la industria moderna. Una placa de circuito impreso es un conjunto de conexiones eléctricas llamadas pistas, laminadas sobre una superficie no conductora llamada sustrato. Una tarjeta de circuito impreso puede tener una sola cara de cobre, permitiendo la conexión de una cantidad relativamente pequeña de componentes, o tener múltiples capas, permitiendo la conexión de muchos más componentes. Esto es lo que ha permitido el desarrollo de productos electrónicos más y más complejos. Estamos en las instalaciones de la fábrica de tarjetas electrónicas Microcircuitos de la ciudad de Cali. Esta es una de las principales fábricas de tarjetas de circuito impreso y ensamble electrónico del país. Aquí uno de sus ingenieros nos hace una introducción al tema de la fabricación industrial de PCB. Me presento, mucho gusto, Cristian Patiño. Ellos son aprendices del Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales. Precisamente se centran en el área de desarrollo de circuitos electrónicos y ensamble. Entonces, digamos, esto calza muy bien dentro de lo que ellos realizan. Por primera vez vemos que están prácticamente dedicados a eso. Sí, ellos se dedican esencialmente a ello. Tal vez más adelante los puedan contratar. Listo, entonces hablando con los compañeros, ¿qué saben de circuitos electrónicos? ¿En qué programa diseñan? Altium y Excelente. ¿Y qué saben más o menos? ¿Solo han diseñado mandado a fabricar? Hasta ahora están en la parte de diseño y ellos ven ya el próximo trimestre todo lo que es relacionado con fabricación. O sea, ya la última parte de este curso se trata en la generación de los archivos Gerber, los archivos de fabricación para mandar a fabricar. Pero ellos ya tienen diseños ¿Y han realizado proyectos o solo el diseño? Bueno, no sé si han desarrollado. ¿Han desarrollado un proyecto hecho o han impreso de forma artesanal? ¿Y qué han desarrollado? Más o menos. La fuente, fue una fuente. La fuente es como el ejercicio más completo que hay. ¿Y qué saben de consideraciones de desarrollo? Cuando diseñan, ¿qué tienen en cuenta? Las pistas, la librería. Las pistas debe ser de acuerdo al amperaje que esté pasando por ahí, por así decirlo. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más o menos saben de diseño que me puedan explicar? La organización de los componentes. ¿Por qué es importante la organización de los componentes? Siempre hay de izquierda a derecha, ¿no? Siempre es de izquierda a derecha. Sí, eso es estético, pero digamos en cuestión de función, ¿qué te hace pensar que los componentes es importante la forma en que los acomodemos? De pronto para que no se vayan a juntar muchas pistas o algo. Además pues es correspondiente al esquemático, para que así mismo al momento de hacer las conexiones no queden como tan enredadas, sino que queden un poquito mejor organizadas. Exactamente. ¿Y qué más se les ocurre? ¿Qué saben de fabricación? ¿Alguna vez ha visto? Por eso es que ya también trabajamos algunas técnicas, ¿no?, de fabricación. ¿Qué saben? El método fotosensible. ¿Manejan material fotosensible? Sí, el método de papel fotosensible lo manejamos acá. Ellos ya desarrollaron a partir de los diseños se sacaron los fotolitos y ya manejamos un primer proceso. No conocía que existía esa carrera ya. Sí. Y bueno, entonces tenemos hasta ahí. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Nosotros presento la empresa Microcircuitos. Tenemos acá Microcircuitos, lleva más de 30 años en el mercado. Buenos días, Daniel. ¿Entonces cómo lleva? Sí, por favor, toma asiento. Llevamos más de 30 años en el mercado. Somos los mayores productores, algunos de los mayores competidores en Colombia, Panamá, Costa Rica y estamos entrando al mercado de México. Ya llevamos, pues como les digo, más de 30 años de experiencia.
Llevamos más de 30 años de experiencia en el sector de fabricación. Y también hace 5 años inauguramos la parte de ensamble, que es la parte más nueva y que tenemos más automatizada. Entonces la idea de hoy es ver la parte de producción, que es cómo se fabrica un circuito impreso. Vemos un poco de normas, vemos el porqué de las normas, y en la parte de ensamble el porqué de los componentes y cómo adquirirlos. ¿Ustedes cuando compran componentes lo hacen de forma nacional o forman grupos y importan algo? Para nosotros, digamos a nivel institucional, siempre compramos nacional, precisamente por la forma en la que compramos. También es que sepan más o menos cómo cotizar de forma en empresas que ya son internacionales, para cuando tengan un proyecto más grande o quieran prosperar en este ámbito, sepan cómo elegir sus componentes, que también es un factor muy importante, ya que nacionalmente estamos limitados a componentes que son muy genéricos. Cuando necesitamos operaciones específicas, ya tenemos que recurrir a empresas más elaboradas. Disculpas. En aquel día, el viernes estuve también en una exposición, pero el área de ensamble dedicada solo a esa parte. Ellos van a ver también un trimestre dedicado solo a técnicas de ensamble. Ellos están especializados en esta parte, o los buscamos especializarlos en esto precisamente. Sí, ahorita mi compañero, esa parte la mi compañero, vamos a ver cómo se maneja la pick and place, qué componentes deben generar y qué debemos revisar cuando vamos a generar un archivo de ensamble. Tenemos el área de preingeniería, que es el momento en que me comunico, sería la empresa con el cliente, que es la parte de revisión, y de ahí para allá sería ingreso, producción, corte, brillado, que son todos los sectores que hemos visto. Entonces vamos a explicar un poco del área de preingeniería. En el área de preingeniería, ¿cómo ustedes se comunican con nosotros? Entonces, ¿qué creen que se debe generar? ¿Cómo yo sé ustedes qué diseñan? ¿Ustedes creen que yo, digamos, ustedes me envían el programa de diseño y yo lo abro? O sea, que ustedes me envían el archivo ALTIO. Exactamente. Entonces existen los archivos Gerber. ¿Qué son los archivos Gerber? Son documentos vectoriales que ayudan con un software especial a leerlos y ver el posicionamiento de cada elemento que ustedes diseñaron. Antes esto era un reguero, o sea, cada empresa manejaba su propio esquema de salida y las empresas tenían que adivinar qué escala tenían, de qué diseño vienen. Entonces te tocaba que estar a cada ratito comunicándose con el cliente a ver si lo que se va a fabricar corresponde a lo que el cliente necesita. Después de más o menos los 80 se empezaron a generar los archivos Gerber, que fue cuando se estandarizó un esquema universal para poder que las empresas se comuniquen mejor con el cliente. El archivo Gerber pues trae sus beneficios, pero simplemente son formas geométricas que dice el archivo Gerber. Son formas geométricas en un plano ubicadas. Es lo único que me dice este archivo. Y el archivo Epsilon, que es el archivo de perforación. Aquí vemos el taladro donde está el listado de brocas. Porque Epsilon, si fueron observadores, los taladros eran marca Epsilon. No sé si alguien lo notó. Epsilon porque era prácticamente el que manejaba más del 90% del mercado de taladros para el ámbito de la perforación. Así que él prácticamente manejó su estándar y fue el que quedó global. ¿Listo? Simplemente es también la perforación como en una CNC, una perforación en XY y que broca abajo. ¿Listo? Esto es lo que me organiza el archivo Epsilon. Y ustedes se preguntarán, nosotros en base a qué hacemos todo esto. O sea, nosotros nos creamos todo esto, hacemos la fabricación. Para eso existe una normativa, de la norma IPC. ¿Alguien la conoce? ¿Sí la conocen? ¿Qué es? ¿Qué más o menos que conocen de la IPC? Las normas para hacer lo mismo, las normas que se deben seguir al momento de la creación de las PCB. ¿De los qué? La fabricación. De la fabricación. Pues no solo la fabricación. Al momento del diseño también. Exactamente, las normas IPC no son como tal unas normas que debas seguir al pie de la letra y que debes memorizarlas, no. Es una norma basada en la experiencia de muchos ingenieros que desarrollaron un camino. Como tal, uno cuando viene y dice, quiero hacer una antena, entonces te toca que investigar, que investigas en la web, no sabes en qué basarte y quién te está diciendo la verdad. La norma IPC me ayuda a esto. Siempre existe una norma para cada sector de la electrónica, como sabemos es muy amplia.
Nosotros nos basamos en la norma IPC para fabricación, que es la que nos dice de qué grosor debemos fabricar el cobre, cuál es el estándar universal del grosor, el antisolder de qué grosor debe quedar, las pistas, eso ya es las pistas como tal, ya son límites que tiene la fábrica, pero como tal la IPC me dice cómo determinar el panel, el antisolder cómo debe quedar el terminado, me dice que si quedan grumos debo rechazarla, que si queda el terminado en estaño plomo como con revelados también lo debe rechazar, el seal screen debe tener un grosor ideal, todo eso lo dice la norma IPC en cuestión de fabricación. Hay otra norma que también se basa solo en ensamble, que me dice cómo debo coger el cautín, cómo debe ser la soldadura, cómo debe quedar la horma de la soldadura, todo eso, todos los pasos, o sea, por lo más mínimo que cree la norma IPC me lo estandariza. También los huecos de sujeción, que cómo deben quedar los pads de un componente que sufre mucho estrés. Entonces todo eso pueden ir a la norma IPC. Hay un señor que se llama Aldetec, ahorita les muestro un link, que él lo explica muy bien. Ese señor explica la norma IPC, solo da un esquema general, ¿no? Porque ya para especializarse en este sentido hay que pagar, es un curso aparte que deben hacer. Y esto les ayuda si quieren, digamos, hay empresas que están en el sector salud o aeronáutica, cosas así que son. ¿Qué ventajas ustedes les dan este programa respecto al Altium? Entonces, ¿qué pueden decir que les ayuda? ¿Por qué van a elegir ese programa cuando sean diseñadores profesionales? ¿Alguno ha visto alguna diferencia? ¿Con respecto a cuál? Digamos a Eagle, que es el que maneja. Ah, ya. No, ellos manejan Eagle y Altium. Conmigo trabajan Altium y con otro ¿Por qué instructor. creen que es mejor Altium o qué herramienta ustedes elegirían de forma profesional para Es más desarrollar? profesional. Altium, cuéntame. Sí, yo elegiría Altium porque es mucho más completo y permite una mayor, ¿cómo le digo? Una mayor capacidad para acción a la hora de hacer esquemáticos, modelos 3D y todo lo que conforma la PCB en sí. Exacto. ¿Qué me ofrece Altium? O sea, Altium es una herramienta que se basa más que todo en el desarrollo de PCB, aunque ya está empezando a gestionar la parte de simulación. No sé si ha manejado Proteus. Sí. Sí, obviamente, ¿no? Que ustedes saben que uno normalmente utiliza Proteus para la parte de simulación, porque Sí. es muy potente. Altium en esa parte, pues, tiene simulación, mas no es tan potente como la de Proteus. ¿Qué es lo que me ofrece Altium? En este caso tengo una producción que tenemos, que se desarrolló el esquemático. ¿Qué me ofrece Altium? El modelo. Cuando ustedes van a presentar un producto, saben que normalmente su gerente no va a saber nada de esto, o la persona encargada de la que va a dar la plata, es personas normalmente que no tienen ni idea de qué es lo que va a hacer y son muy visuales. ¿Qué me ofrece Altium? Un modelo 3D que, aparte de ser visualmente poderlo presentar, también me permite exportar desde SolidWorks una caja. No sé si lo han hecho. No, Todavía no están en... Ajá. Con SolidWorks se puede trabajar en conjunto o con esquemáticos. ¿Y qué me ayuda eso? Cuando fabricamos, nosotros sabemos que las medidas en este entorno, en este trabajo, son muy precisas. Nosotros tenemos que ser lo más exactos posible y en el menor tiempo de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Poder calzar la caja versus el diseño para así lograr un objetivo más acorde a lo que necesitamos. Esa es la ventaja que me ofrece Altium. disculpe, y uno puede, digamos que alguien trabaje un archivo 3D de un diseño y uno en una aplicación que se llama OnShape, uno puede pasar ese archivo y meterlo ahí a Altium. No he trabajado en Shape, discúlpame. Sí, es que allá hicieron el diseño de esta cosa. Ajá. Y entonces necesito hacer como una carretita y calzarla ahí. O sea, lo que te toca es diseñar esto en un programa, ya sea en SolidWorks o en un programa de diseño, Sí. en CAD, y exportarlo en .step Ah, ya. y luego importarlo. O sea, te tocaría que, pues, hacer el diseño perfecto de esto. Sí. Sí, son muy importantes las medidas. Por eso es bueno, antes de fabricar la caja, como que tener el esquema. Sí. Como lo más seguro, porque uno se pone a medir y puede omitir algún paso o cometer algún error. ¿Qué más? Entonces vamos a bajar a la planta mientras que cargue y luego les muestro unas diapositivas ¿qué es lo que vamos a hacer en la planta? Les voy a mostrar cada proceso. La idea es que retengan la mayor parte de la información y después venimos acá y les voy a hacer la ronda de preguntas y vamos a aclarar contextualmente qué es lo que vamos a hacer en la planta, ¿listo? Vamos a recomendaciones, ya saben, no tocar
las compañeras de la planta son muy amigables, le pueden preguntar en sus dudas, decirle si conocen la máquina, decirle que ustedes conocen y explicarles y ellas les van a decir si están en lo correcto o no. Y pueden preguntar y si les pasan, pueden tocar, ¿listo? De resto, cuidarse, alejarse de los procesos, por lo menos los químicos están cerrados, entonces no hay problema con eso. En la parte de la guillotina y todo eso, tener cuidado en los taladros y en corto amarillo, manejan un químico especial, no sé si lo tengan ahí activo, pero pues manejar ese cuidado, ¿listo? Y siempre tratar como de ir juntos para que escuchen la explicación, porque a veces hay ruido en la planta. Yo lo reviso y hablo con el cliente para ver qué parámetros tiene fabricado en ese. O sea, tiene que tener una revista mínimo, las preparaciones mínimas y el producto fabricable. Una vez que pasa, yo lo que hago es generar una orden de producción. Aquí, ¿qué es lo que especifico? Como les decía, existe el antisolder, que es el color. Eso varía. El normal es el verde y también manejamos azul, blanco, rojo y negro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes como clientes quedan a pie de la empresa que le fabrica el circuito? El color del antisolder, el tipo de lámina. Ustedes, cuando les digo tipo de lámina, ¿qué se imaginan? Exactamente. Maneja el concepto de FR4 y FR2. Aquelita, ok. Ya les muestro los tipos que hay. Ya les muestro la diferencia. Entonces, ustedes dicen el tipo de lámina, el tamaño del circuito yo lo coloco, pero lo que hago es panelizarlo, como le mostré allá arriba. El circuito es chiquito, pero para fabricar yo lo que hago es replicarlo N veces dependiendo del tamaño de la lámina, que es lo más óptimo para fabricar. Tenemos la cantidad de circuitos, nombre del cliente y ya la especificación de cantidad de paneles por circuito. Esto es un orden de producción normalmente. Bueno, cuando les digo tipo de lámina, hablamos de dos cosas. Uno, entre lámina de fibra de vidrio y lámina fenólica. Cuando les digo lámina de fibra de vidrio es esta, que creo que la han manejado, y lámina fenólica es esta, no sé si la han visto alguna vez. Cuando compran en el centro normalmente tienen esta. Esta es la lámina económica. Esta lámina no tiene una constante de temperatura tan elevada, lo que significa que si la caliento mucho se va a quemar. Si le hago mucho con el cautín se van a levantar muy fácil el cobre, exactamente es por eso. Es una lámina de baja calidad que sirve para ciertos proyectos, como ven. Digamos, todo eso que ven allá es esta lámina, toda esa cantidad de paneles que ven ahí. ¿Por qué? Los de arriba son circuitos universales y los de abajo son circuitos de potencia que son muy sencillos. Lo que se necesita es grabar a producirse más. Este más o menos tiene un costo menor del 30% que la fibra de vidrio. Así que para producciones grandes es un costo bastante considerable. También, esta solo es una faz. Cuando digo una faz es que es un cobre por un lado. La fibra de vidrio sí viene tanto en una faz como en doble faz. Esto significa doble faz, cobre en ambos lados. Y también el tipo de lámina se puede variar en grosor. Como saben, cuando ustedes no especifiquen el grosor, siempre va a ser 1,6 milímetros, que es este. También tenemos lámina semiflexible, que ya para ciertas operaciones, digamos como teclados o también en los datáfonos se utiliza mucho este tipo de lámina. ¿Les gusta? Pueden ver los tipos de lámina. Esa es la FR2. La FR2 es la barata, la fenólica. La fenólica. El resto es FR4, Ya. entonces en fibra de vidrio. La lámina fenólica, para cortarla, generalmente si necesitan alguna vez hacerlo, deben calentar. Esto que viene ahí es una resistencia que calienta y ayuda a que no se astille al momento de cortar. Al ser tan barata es un material muy malo. Esta lámina fenólica solo viene en la casa. Sí, señor. Normalmente tenemos dos tipos de corte, que es en guillotina. Acá se puede cortar cuando son porciones pequeñas. Con una guillotina cortamos la lámina. Si no, acá
sierra de acá cortamos la lámina cuando son cantidades más grandes. ¿Qué tamaños estándar tienen ustedes para la fabricación de impresos? El tamaño mínimo que manejamos acá es más o menos de 20 por 34 centímetros. Pero para fabricar 33. 20 por 33 centímetros es el prototipo que ustedes manejan. Cuando hacen un pedido en microcircuitos, hay un básico, un cobro mínimo, que así sea que usted envíe un circuito, te van a cobrar eso. Y para ahorrar como en costos de material, lo que te quepa en un panel de 20 por 30 va a entrar como prototipo. Eso es lo que se le recomienda al cliente. Envíen solo uno porque se le va a cobrar lo mismo que si ahí le caben 10 o 20. Esto dependiendo del tamaño del circuito. ¿Alguna pregunta sobre la lámina? Sí, con respecto a las mismas, digamos, se manejan solo FR2, FR4, ¿se maneja multicapa también aquí? Multicapa aquí no, tenemos un partner en China que nos hace el multicapa, ya que acá en Colombia el multicapa no es tan extenso. Entonces es una pérdida, es un procedimiento muy costoso y muy laborioso. Entonces tenemos un partner en China que nos hace la fabricación. Y en materia de flex, de circuitos impresos flexibles, se hacen en esta lámina. Solo se hacen en esta. Exacto, manejamos lámina de 0.8, que esta es de 0.8 y también de 0.5 milímetros, que es técnicamente casi un papel. Ya hay otro tipo de lámina, no sé si han visto que es como un acetato y hacen las pistas en un acetato. Poliamida. ¿Señor? A poliamida. ¿Poliamida? Poliamida. ¿Poliamida? Es como la Capton, la cinta Capton. Exacto, o que se ven los teclados, ese tipo. Acá no lo hacemos, tenemos un cliente que le vendemos la materia prima, se hace con tinta conductora. Pero ese sí no lo manejamos acá. También tenemos un proveedor que nos lo... Después nosotros ya sea que si quieren que lo fabriquemos nosotros nos contactamos con esa persona para que lo fabrique, si no, lo remitimos a otra persona. Pueden tener las dos opciones. Una vez cortamos el panel, ya está listo para echar la parte salada. Entonces tenemos el equipo allá. Con las guías de heridas. Entonces digamos, si pueden ver, digamos este taladro, solo un poquito. Este está ruteando. Este es un cliente que trabaja bien, nos pide cobre, perforaciones de ruteo. Quiere hacer la perforación. Para que vemos cómo rutea el diseño y luego él allá lo pasa. Simplemente esas pestañas es para que soporte todo el proceso de fabricación y luego lo parte manualmente. Es una forma como de poder mandar a fabricar y necesita circuitos en gran densidad, cantidad, entonces es una técnica. También sus taladros con tres cabezales que se mueven de forma, no son iguales, no son independientes cada uno. Tenemos el perforado. Tenemos una como perfora. ¿Cómo nosotros manejamos la parte de perforación y ya saben que lo que dificultar? Como saben, existen diferentes diámetros de perforación. Nosotros lo que hacemos es generar un listado ordenado de cada perforación que utiliza la compañera. La máquina lo que hace es, si no quiero que ya está proceso, pero me discrimina cada valor y le dice en qué momento va a utilizar la broca. Esto es de cambio manual, como ven, acomoda las brocas ahí y semanalmente va cambiando cada broca para cada ubicación. Sí, exacto. Si viene un compañero y está afinando, si conoce el valor de este panel, parece que aquí se está regularizado. Pero como saben, aquí no tengo dónde coger el taladro y cómo se va a ubicar. ¿Listo? O sea, el taladro no va a saber. Yo lo que hago es generar un arte que llamo braquetes y genero una perforación en toda la mitad que se hace de forma manual con ese taladro que tenemos ahí. Ahí está como se llama eso. Hacemos una forma en la mitad y le colocamos estos pinos. ¿Qué es lo que me ayuda? Si en estos taladros tengo una línea que está como casi como una final, lo que hago es insertarla ahí. Eso me indica el 0,0 y el panel. Y respecto a eso, el panel, el taladro me va a generar toda la
y después se tira con esta guía para siempre dar la claridad de que se va a manejar la misma paramentación. Porque si maneja una valla diferente, el taladro va a crear corrimiento. Es de menor a 0,1 milímetro, pero en el circuito ese 0,1 milímetro es muy importante. Porque cualquier corrimiento le puede comer una pista o quedar desmecalizado. Es fotosensible, ¿cierto? Sí, sí, ese es el proceso fotosensible. Precisamente las luces amarillas son para evitar el revelado del papel fotosensible. Bueno, entonces en esta parte hacemos el limpiado del panel. Como saben, después de perforar va a quedar un poquito de viruta en el lado contrario, ¿no? Entonces eso necesita ser removido. En una parte simplemente se limpia con una máquina que la orilla y queda totalmente limpio. ¿Listo? Pero en los circuitos doble faz, como saben que fueron observadores, en medio de cobre viene un dieléctrico. ¿Listo? Ese dieléctrico pues impide la conexión entre esta capa y esta capa, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Pero en las partes que nosotros hicimos perforaciones, necesitamos que haya conexión entre estas capas, para que cuando pase una vía se conecte con la vía de abajo. ¿Vale? Entonces, este es el proceso metalizado. Estos dos trajes que ven ahí es solo para este proceso, para generar la conexión entre ambas capas. Vamos a ir tratando de enseñar esto porque Entonces en este proceso se hace primero el perforado, luego el metalizado y finalmente el ruteado. Y bueno, y luego el antisolder y demás. el orden del proceso. Se corta, perforado y viene el metalizado. Este es metalizado. Entonces es la parte del proceso en el que vamos a adherir el cobre en toda la superficie del panel. ¿Listo? Si son observadores, tenemos una que son plateadas es níquel y tenemos una que ya es cobre. ¿Para qué creen que es toda esa línea? ¿Sabes? ¿Qué creen que debe tener el panel para que pueda ser metalizado en toda su área? ¿Qué es lo más importante que tener acá? O sea, para que pegue el cobre en toda la zona, ¿qué debe tener el panel? ¿Qué debe estar? Pues primero tiene que eliminar todas las impurezas que puedan evitar la adherencia del material. ¿Por qué? Tenemos electroles, pero lo que hace el electroles es pegar en cualquier material el cobre. En este caso es níquel. Tenemos un material conductor que es níquel. Lo que hace en cualquier material, usted le coloca vidrio, le coloca plástico, te lo va a pegar. ¿Listo? El problema es que si hay una impureza, un mugre o lo que sea, va a pegar encima del mugre. ¿Y qué puede pasar después? Se cae el mugre y va a quedar esa parte sin cobre recubierto. Sí, el electrólisis cuando uno por medio de energía y agua logra, por ejemplo, se puede utilizar para también quitar el óxido o para generar combustión. O en pintura de carro, no sé si han visto alguna vez. No, Sumergen todo el chasis y por medio de electroles lo que hacen es cargar un metal, entonces aquí para que haya carga debe ser metal conductor, lo cargan de una carga negativa y el exterior es de carga positiva, lo que hacen es adherir material ya sea en la tarjeta. Por eso es el primer proceso. El primer proceso, el de electroles, es un material conductor que se adhiere sobre cualquier superficie, pero es un terminado muy sensible, o sea, muy delgadito. Con cualquier raspón o algo se puede caer. Con el electrólisis lo que hace es fijar el cobre en la tarjeta. ¿Listo? Crea una capa externa ya más gruesa que permite ser trabajado el panel. Entonces, por medio de corriente, con un cálculo interno que también lleva un tiempo estimado y se carga cada tarjeta y se sumerge. Y ya internamente en un proceso químico lo que hace es adherir el cobre en todo. Si son separados, todo esto está metalizado. Si ven en medio de las perforaciones también, que es lo que acá no se veía. O sea, estos son los lados. Inicialmente ustedes le hacen electrólisis y la electrólisis digamos por proceso de electrólisis el cobre se adhiere a todas las áreas, obviamente las internas que formarían las vías y pues las externas que son digamos de forma accidental, ¿no? Se forma el cobre, la adherencia del cobre. Bueno, listo. Como pueden
café, este se llama cuarto amarillo. ¿Por qué creen? Exactamente. Entonces, bueno, como saben, el panel terminó desnudo de cobre. Si es una faz simplemente de cobre y después de metalizado, va a ser de cobre de todo el panel, ¿cierto? Entonces, como saben, el panel como tal no es fotosensible. O sea, si yo lo expongo a un haz de luz, no va a hacer literalmente nada. ¿Qué nosotros manejamos acá? Esto lo llamamos pues las artes que están trabajadas. Entonces es un material, un acetato que tiene una emulsión de plata. Entonces, esto lo que me está haciendo aquí es la forma. En este caso son los pads que tiene el circuito. Tenemos una de cobre. Nosotros le llamamos fotolitos. Fotolitos, sí. Sí. Fotolitos es la palabra, pues la que se le dice. Pues acá como para hacer más dinámico. Acá están las pistas. Entonces lo único que hago es grabar los fotolitos, la figura de cada circuito, como lo han trabajado. Y nosotros cómo hacemos el proceso para que el panel pueda ser sensible a los rayos. En este caso sería el negativo de las pistas, ¿verdad? Exactamente, sí señor. Entonces, nosotros por medio de una emulsión que es sensible a la luz, lo que hacemos es por medio de calor y presión adherir esta película al panel. ¿Sí pueden ver? ¿Sí notan la diferencia que hay en una película? Sí, sí. Esto es lo que es muy fácil. ¿Sí pueden ver aquí el proceso? Exacto. Está ganando un vacío para que quede totalmente no quede aire ni opción de moverse, no haya que quedar perdido. Así como dentro de la base va a lugar y donde se expone. Como ayer era listo. Entonces, como sale ahí es negativo y donde incide la luz es donde este papel va a quedar pegado al panel. ¿Listo? Si miran, queda grabado en la forma que les mostré la. ¿Ya lo ven? Ese sería, digamos, bueno, tú manejas este proceso, ¿no? Entonces, después de que termina, pasa por esa máquina de allá, que es como la que va a quitar los sobrantes de esta emulsión que le colocamos. Por medio de agua ¿Y qué? ¿Qué aplicamos? Aquí es con agua a presión, carbonato y agua a presión. Lo que hace es inyectar en todo el panel, que doble paso totalmente en ambas capas, y va a quitar los sobrantes. Solo donde si la luz va a quedar aquí pegado. Aquí también se hacen tres procesos. Acá se hace el cobre, que luego pasa el leche, que es el que vamos a ver. Se hace el anti-solder y el silescribe. Como nosotros manejamos tinta UV, la tinta pues es fotosensible y lo que hace es pintarse todo el panel. De una vez este proceso es de último, pero pues no va a ver nada acá, compañera. Se le coloca todo el anti-solder en toda la capa. Listo. Y si observaron el silescribe de parte, solo tiene marcado donde van las letras. ¿Listo? Entonces si yo lo coloco acá encima, cuando incida la luz, el antisolder solo va a pegar donde incidió la luz. Después de un lavado va a caer el sobrante. Entonces aquí se hace lo mismo con el antisolder. El antisolder también se aplica en toda la capa. Y tenemos un arte donde simplemente está marcado donde se debe caer el antisolder. ¿Listo? Este no es, obviamente no ha casado. Pero para que entiendan la idea, donde no incide la luz, todo esto va a quedar pegado donde incidió. Después de un lavado va a caer. ¿Listo? Y va a quedar el cobre aquí descubierto. Para esa es la idea. Listo.
Entonces después de que sale esa máquina, como saben, allá ya es por presión, queda totalmente limpio. Solo van a quedar las pistas grabadas. Después de este proceso viene el de leche. ¿Qué creen que es el leche? ¿Qué creen que es? Ellos lo conocen como grabado o ataque químico. Ataque químico. Exactamente. O sea, si después de esto, o sea, sigue el ataque químico. Literalmente leche significa agua fuerte. Va a manejar el perfluoruro, supongo. ¿Qué manejan ustedes? Eso es exactamente esto. Obviamente es un proceso más elaborado químico que simplemente ese cajón grande es donde va a estar el perfluoruro, que por medio de bomba para quitar el cobre. El cálculo es exacto para quitar una onza de cobre. ¿Qué es una onza de cobre? Es normalmente la medida también estándar. Cuando ustedes ven un panel siempre hace una onza de cobre, que significa 35 micrones de alto de cobre. Del dieléctrico al final del cobre son 35 micrones, ¿vale? Eso significa una onza. El estándar de una sola pasada me va a quitar todo el cobre que no esté protegido por él. De uno en uno. Si ven, esto es una banda que simplemente se va colocando encima y cuando sale acá ya sale sin cobre. ¿Listo? Se va colocando uno, por eso se colocan así. Se va colocando y va pasando. Ella tiene una velocidad específica y también una temperatura que es la que me permite el acabado. Una vez que sale, obviamente sale en azul, para quitar la emulsión. Entonces, esta máquina es muy compleja porque tiene que tener una temperatura ideal. No sé si han probado con el percloruro cómo hace para que quite más rápido el cobre. Sí, eso fue lo ¿Qué que técnicas se utilizan? lo que yo les dije ese día, que eso no quería quitar, de pronto también es por el clima y la temperatura. Todo incide, exacto. Claro, Primero, entonces, si lo hicieron muy aguado. Obviamente, si es muy aguado, va a quedar mal. También una técnica es calentar el agua y luego, si ustedes tocan cuando echan el percloruro en agua, se calienta sola, ¿no? Pero si el agua está caliente, ayuda a quitar el cobre de una forma más fácil. Por lo menos yo cuando lo hacía, me funcionaba. Acá también maneja una temperatura, por eso hay veces cuando está lloviendo o está haciendo clima, también varía un poco. A veces no termina bien y toca que adecuarse. Pero, como tal, solo la idea es de hacerla de una pasada, porque creen que es solo una pasada. Porque luego se pueden dañar esa parte que recubre el... Exacto. Aquí viene el primer parámetro. Cuando le pedimos que el HF está mínimo o que el pad, el annular ring, digamos que el mínimo, es por esto exactamente. La película tiene una limitante física, ¿no? Que si me va a quedar muy delgada, posiblemente no se me va a grabar, o cuando pase por el leche, todos saben que tiene, como les digo, 35 micras de alto, y el agua va a ingresar por entre esa pista, ¿listo? Entonces posiblemente, si no quedó el ancho mínimo que nosotros decimos, va a quedar abierto. El leche va a empezar a llevársela, no va a quedar marcado. Entonces, es por eso, todo tiene un porqué, o si no, la separación es muy corta, el leche no va a ingresar por esa zona y va a generar un corto. ¿Vale? Esta es Nosotros le llamamos el clearance, correcto, el clearance, exactamente, que es la distancia que hay entre la masa de cobre y entre pistas. ¿Vale? Entonces, ¿pueden ver esto? Luego pasa en ese tanque que es donde va a quitar el cobre y todo esto ya es inyección de agua para limpiar el panel. Aquí ya eso también tiene una vida útil, ¿no? Soporta cierta cantidad de paneles, como saben, el percloruro después de quemar varias tarjetas ya deja de funcionar, pierde sus propiedades. Entonces lo mismo pasa acá. En este caso esta fue un rechazo, hay que volverla a pasar porque si miran quedó cobre, la quedó limpio, pero cobre entre ellas. Y así sale, el azul va a proteger. Ahorita les muestro una figura que va a ver que el leche va a alcanzar a entrar un poco entre el cobre y la emulsión. Nosotros cómo recuperamos la pérdida. Entonces, ¿qué creen? ¿De lo que Pues han visto? otra vez con la parte de metalizado. Exactamente, como vieron, se le agregó una capa de cobre. Entonces el metalizado, esa capa de cobre adicional se le va a ir como en lo que quita cada adicional de leche. Para eso tratamos de manejar un factor de 1 a 1 de pérdida de cobre. Sería como el poquito que se tiene. ¿Sabes que si se le daña la tarjeta aquí se la puede poner en metal?
Si no, ya el metalizado solo se puede hacer una vez. Ya una vez que termina el etching ya no tiene vuelta atrás. Hace una revisión visual para ver si quedó bien expuesto, que se hace en esa zona. Entonces, visualmente revisan primero el azul, que haya quedado todo bien. Y aquí se revisa el metalizado, se revisa el azul. Entonces, si pueden ver, después de terminar el etching debe de quedar metalizada la vía. O sea, cuando la dona queda muy pequeña, entonces nosotros manejamos una pista mínima de 0,25 milímetros. Si vieron el azul, no les mostré, la dona queda tapada con la emulsión. ¿Para qué? Para que el etching no entre entre la dona y me dañe el metalizado. Si hacen la dona muy pequeña, la emulsión se va a levantar y el etching va a entrar entre la perforación y va a quedar desmetalizado. Se llama. Cuando se le lleva el cobre que hay en conexión con ese pad y el de abajo, se llama desmetalizado. Y eso es lo que revisamos acá. Primero el azul, que haya quedado bien, bien cuando se expuso, pasa el etching y vuelve y se revisa si el cobre quedó bien grabado. ¿Vale? Acá ya se rechaza, se puede rechazar solo un circuito, puede seguir el panel porque a veces no es un panel por 30 y solo piden 20, entonces se rechaza uno. Si se rechazan muchos, se vuelve a fabricar totalmente el panel, listo. Acá también se revisa desde el anti-solder. Esta es la revisión final, acá se hacen todas las revisiones. Cuando termina, también se revisa que haya quedado bien el terminado de estaño plomo, que haya quedado bien el anti-solder y no queden grumos. De pronto por una mala práctica no limpiaron bien el panel, suele quedar grumito, se rechaza también. Listo. Acá se trata de entregar un buen producto. Se le marca con una X y listo, se llama rechazo. Vale. Vamos al área de anti-solder. Tenemos dos formas. Como les mostré allá, se hace el terminado UV. Entonces lo que se hace con esto es aplicar una capa totalmente dentro del panel de tinta de anti-solder. Y allá se graba. Después de un lavado va a botar el sobrante. Eso se hace para producciones que no son muy grandes. Cuando es una producción muy grande, o sea, se hace lo que dice el compañero, con un arte ya no es negativo sino que positivo, porque es lo contrario de allá. Se graba en esta pantalla la forma que va a quedar grabada en el panel y solo va a pasar la tinta donde está grabada. ¿Sí entiendes? Sí, se pone ahí lo que nosotros llamamos fotolito y entonces por los huecos, digamos, pasa la tinta. Exactamente. ¿Qué creen que es mejor? ¿De esa forma o de la forma que untan todas las anti-solder? Bueno, es que de esta forma de pronto a veces la pintura se puede meter por algunas partes y quedar en lugares donde no se necesita. Sí, no. Sí, porque pues, la tinta solo se echa y va a ser, o sea, limpiando puede caer. Entonces puede ser grabado. Entonces técnicamente solo va a quedar donde va a incidir la luz. Pero es un desperdicio de tinta. No sé si vieron, digamos, el blanco, que es el seal screen, solo tiene pequeñas líneas, pero todo el panel está untado de blanco. Eso es un desperdicio. Entonces por eso en producciones grandes se graba acá y eso ayuda a que el anti-solder blanco dure un poco más. ¿Por qué no se hacen todos? Porque para grabar acá se necesita también una composición química y es perder tiempo grabando. Y el terminado no es tan exacto. O sea, cuando uno hace con pantalla tiene que, pues, visualmente ver si te está calzando. Entonces es como muy manual el proceso y no se puede entregar como un buen producto. Por eso se prefiere hacer allá, que allá sí se maneja un corrimiento menor también a 0,01 milímetro, que es como lo ideal para que todos los componentes queden perfectamente ubicados. Acá se hace el anti-solder de seal screen. Normalmente cuando se aplica en toda la capa se utiliza esa máquina allá, que manualmente tiene las rasquetas, es lo que decía, y ella afina la presión para que coloque el anti-solder. Sus compañeras ustedes están en la parte de cable. Ahorita estaban acá. Entonces, sí, y el ancho de esto pues me indica también la cantidad de solder que va a pasar, también importante. Esto tiene una densidad de hilos, ¿verdad? ¿De cuántos hilos tiene? 120 creo que es o algo así. Ya saben. Dice 154 la de anti-solder. Aquí terminamos con la parte de anti-solder y vamos a la parte de corte. Es el precurador. Precurador. ¿Listo?
Entonces, bueno, aquí está, se le coloca un tiempo y pues acá adentro genera el curado del antisolder. ¿Esto también se hace además de con calor, con luz UV también o solamente con...? Sí, pues con luz UV lo que hace es adherir la tinta en el panel y acá se hace el curado al final. Ya. Termina como de fortalecer. ¿Ya no salí? Y aquí todavía está funcionando el horno, cuidado que está caliente. Empezamos un poco porque en cada zona a veces hacen hasta 3 procesos diferentes. El orden es perforado, metalizado, cuarto amarillo, que sería exponer el cobre. Pasa el etching, después de que sale el etching, bueno, de cuarto amarillo, cuando hace la emulsión, pasa revisión. Una vez que pasa la revisión, pasa el etching. Cuando quedan grabadas las pistas ya en cobre, pasa otra vez a revisión a ver si quedó bien definida cada pista. Pasa al antisolder donde se aplica la capa verde en todo el panel. Después pasa otra vez a cuarto amarillo, que es donde va a ser el grabado, de dónde se necesita antisolder y dónde no. Vale. Entonces aquí podemos ver, una después de que curado, si ven esto es cobre. ¿Por qué creen que tiene tanto cobre después? ¿Qué creen qué beneficios puede traer eso? Normalmente uno deja solo el pancito, ¿no? ¿Pero por qué creen que deja todo eso? O también si manejamos potencia. Nosotros solo tenemos 35 micras de cobre aquí, ¿vale? A pesar de que las pistas son bien gruesas, como pueden ver, si queremos como que ayude a disipar o que pase más corriente por ella, esto va a tener un terminado en estaño plomo, en níquel o níquel oro. Esa capa me va a ayudar a tener más espesor que un conductor que me va a permitir eso, hacer más corriente y disipar mejor. O también en la parte de soldabilidad es mucho mejor, dependiendo del componente si trae un pin muy grueso. Pero como tal es para eso. Esta es una técnica que si se limitan tanto en su potencia, pueden dejarlo descubierto para que genere esa capa extra de conductor. Después de esto, se le puede aplicar de una vez el seal screen, que iría en esta capa, si bien está la fenólica que les mostraba. Se aplica el seal screen, puede ser con una capa o doble capa el seal screen, y pasa a terminado. Tenemos dos terminados, que es estaño plomo. Entonces el estaño plomo es como el material más económico y que más usado, más que todo en Latinoamérica. ¿Qué pasa con el plomo? ¿Alguien tiene un conocimiento? Entonces, por lo menos en algunas partes de Europa se maneja la normativa ROHS, que es libre de plomo. Exactamente por eso, porque el plomo en grandes cantidades es tóxico. Lo que dicen las industrias es que el plomo está en bajas cantidades, entonces no es tóxico, pero constante uso va a llegar a ser tóxico y es perjudicial para la salud. Igual acá se utiliza porque es un material muy económico y pues el terminado es más rústico. Ahorita vamos a ver la hole, que es un baño, literalmente es un tanque donde se echan barras y eso, el estaño se vuelve líquido y se pasa el panel por ahí y mediante pistolas de calor quitan el excedente. ¿Listo? Entonces es un procedimiento, como ven, muy económico porque el paso solo es tirarlo ahí y sale, entre comillas tirarlo, ¿no? Tenemos un terminado más profesionales, que es el níquel, terminado de níquel, que son esos tanques que están ahí tapados. Están tapados porque todavía no hay, son muy sensibles a luz. Como es un producto apenas instalado un mes, no lo línea, queda tapado, tiene que estar en prueba. El níquel, como saben, también está en la normativa ROHS, porque es libre de plomo, y es un terminado más fino, que es también mediante el solvente. O sea, se adhiere, es una capa fina y no va a quedar un humo, va a quedar totalmente profesional el circuito. Tenemos el terminado en ENI, que es níquel oro, un terminado mejor, que sabe las propiedades del oro. Un excelente control. Exactamente. Entonces, digamos, para un proyecto que necesites tener una buena conductividad en el panel, circuitos médicos o así que deben ser muy rigurosos, este terminado es perfecto. Y también pues estéticamente se ve hermoso un panel enorme. Allá arriba se lo ves. Esos son los... Y hay gente que se dedica a sacar de oro bastante. Exactamente, buenos celulares, los pueden reciclar y quitan esas herramientas de oro que hay. Es más, también nosotros vendemos el cobre de leche. Ustedes saben que el percloruro cuando sacan quedan partículas de cobre ahí.
Existen procesos específicos para quitar ese cobre y también se revende. Cobre más. O sea, que no se desperdicia nada. Es más, la de plata igual. La emulsión viene toda de plata. Cuando se revela, cae la plata sobrante. Ese químico también se vende porque hay personas que con todo el químico sacan esa plata. Entonces hay negocio en todo. Les que saber dónde es lo que vimos ahora que estaba prendido, es el tiempo de calentamiento, ya se cumplió. Entonces se tiene que apagar el horno manualmente. Y ahí lo abren y ya están las tarjetas listas, ya están curados. ¿Vale? Listo, entonces vamos allá arriba. Entonces, ¿cómo se procesa acá? ¿Conocen el flux? Sí, así es que ayuda a una mejor transmisión. Exactamente. Entonces, con tarros de flux se vacía en estas zonas. Lo que hace es el panel, lo sumergimos en flux, luego va por acá cuando está armada, en unos rodillos se pasa por este tanque está lleno de estaño plomo, y luego acá sube y por pistolas de calor quitan el sobrante de estaño plomo, ¿listo? Como ven es un procedimiento muy abrasivo. Si el panel no está bien, si el cobre está, digamos, por eso manejamos también una calidad buena en lámina fenólica, porque hay láminas que literalmente te levantan el cobre y salen negras. Entonces, es por este proceso. Este proceso tratamos de siempre manejar la mejor calidad de nuestros productos, por eso. ¿Sabes qué me pasó una vez? Se calentó una lámina de esas mucho y se levantó una parte de la lámina acá, de la lámina fenólica donde estaba el cobre. Entonces parece que el cobre era levantado. Eso se infla, se infla Sí, todo sale bien. una bomba ahí. Exactamente. Esto pasa. Entonces, como tal, simplemente es una tina de estaño plomo que pasa y con aire caliente se quita. Después, en esta máquina es de lavado. Se sumerge en alcohol y pasa por esta máquina de lavado que te quita el flux sobrante. Como saben, por eso es que está pegachento esto, Sí. porque el flux, todo esto se inunda de esa cosa y es bastante pegajoso. Porque ese se evapora. Y eso Exactamente. se evapora. Eso es la Y eso ayuda a que no pierda las propiedades de la soldadura. Porque cuando soldes es bueno utilizarlo. Y la soldadura también trae internamente un hilo de flux. Eso también cuando miden las propiedades, se mira el porcentaje de estaño versus plomo, que el ideal es como 60-30, 70-30. Y con un hilo de flux, ya sea de un núcleo o dos núcleos, es preferente. Listo. Y ya, este es el terminado. Manejamos los de oro y el de níquel, que es el mismo tanque, se sumerge y por medio de túneles va pegando en el cobre. ¿Listo? Entonces podemos seguir a la... Cuando necesitamos un panel, a veces necesitamos que los circuitos vayan así. El panel se llama así, no individual. Yo lo que hace es tener un disco arriba y abajo que me corta un tercio de la lámina por arriba y un tercio de la lámina por abajo. ¿Para qué? Para que la persona pueda ensamblar, ya vamos a ver, y luego quebrarlo manualmente. Entonces, mira, ¿quieren preparar este papel de la lámina? O sea, es fácil. ¿Ustedes lo hacen por ranurado, o sea, por ranurado o por surcos en B? Exacto, por ranurado también. Si miran, ella solo raya, obviamente vertical y horizontal. ¿Listo? Esto solo para esos tipos de circuitos que son rectangulares o cuadrados. Bueno, si ven los discos que están allá, están a una altura específica de que depende también del grosor. Como es de 1,6, manualmente se mide la distancia entre cada circuito y se parametriza acá en el computador que tiene. Entonces ella ya sabe cuánto recorrer, tanto de largo, y luego se voltea el panel solo por hacia atrás. ¿Pero esto se hace a partir de los archivos de fabricación de los Gerber o...? Manualmente lo hacen. Ah, manualmente. Manualmente miden la distancia entre cada circuito y parametrizan la máquina. Solo se hace una vez. La primera vez que ingresa, ya después queda guardado el programa y lo hace automáticamente. Entonces, muy en cuenta, solo circuitos rectangulares o cuadrados. Eso se hace en CNC, que ya les explico cómo se hace, se llama tap room. Uno deja un espacio y perfora ese espacio para colar, es como tipo galleta. O como lo hace nuestro cliente, que solo deja un pedacito de cobre, ¿sí lo vieron? Que están roteando. Entonces simplemente lo parte con pinzas. Ya son circuitos que no necesitan que quede tan cerca de los hornos.
¿Todos son de electrónica? Sí, del SENA, del Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales. Ok, ¿qué semestre vamos? ¿Perdón? ¿Qué semestre vamos? ¿Qué trimestre sería? Ellos van en el cuarto ya. Ok, ¿han manejado alguna herramienta de diseño? ¿Qué software? Ok, ya están bien familiarizados con el tema. ¿Alguno ha tenido la experiencia ya de diseñar y exportar los archivos? Archivo pick and place y el archivo Unix. Todavía no. Todavía no han llegado a ese punto. Listo. Les explico. Inicialmente, cuando en el proceso de que se inicia un diseño, al momento de finalizarlo, ¿qué se hace? Se exportan los archivos Gerber, que son los archivos fuentes para poder mandar a fabricar, y los archivos pick and place y el archivo Unix. ¿Para qué se necesitan esos dos archivos que menciono, que es el pick and place y el Unix? Son los que se requieren aquí en el área de ensamble para poder garantizar y realizar un ensamble. ¿Listo? ¿Qué condiciones cumple el archivo pick and place? El archivo pick and place te exporta la información como el designator, el comentario, coordenadas en X y en Y y la rotación que le dieron en el momento de diseñar. ¿Listo? Ese archivo pick and place es el que se le carga a las máquinas. ¿Listo? Ese archivo pick and place, el software te lo exporta en formato TXT. ¿Listo? Formato de texto. Eso se le carga ahí en Excel, se le hacen unos ajustes de acuerdo a cómo la máquina lo entiende. ¿Listo? Que a la máquina se le carga por en el formato de la extensión .csv. ¿Listo? Eso es delimitado por comas. ¿Listo? De esa forma es que la máquina lo entiende. Si se carga con alguna otra extensión, no te lo va a reconocer. ¿Ustedes ya tienen máquinas pick and place? Tenemos una. ¿Tienen una? Sí. ¿De Neoden? Sí, una Neoden, pero un poco más modesta. ¿Cuál? ¿La 3? Me parece la Neoden 4, creo que es. Entonces, ¿ya la han manipulado? ¿No tienen conocimiento? Todavía no, porque ellos ya ven el próximo trimestre la parte de ensamble electrónico. Ok, listo. Bueno, entonces, como les venía mencionando, el archivo se debe guardar en ese formato porque ese es el formato que entiende la máquina. ¿Listo? Ese archivo pick and place se compara con el archivo Unlist. ¿Para qué es el archivo Unlist? El archivo Unlist te exporta lo que son los designators que le dieron a cada componente y te exporta el número de parte. ¿Qué es el número de parte? ¿Tienen conocimiento? ¿A qué se refiere el número de parte en componente? Es, por decirlo así, la cédula. Es un número único y propio de ese componente. ¿Listo? Con ese número de parte es que se busca en las tiendas para poder comprar ese componente. ¿Listo? La referencia. En el momento, exacto, la referencia. En el momento de diseñar, también uno va escogiendo, va arrastrando qué componente y ahí te va apareciendo qué número de partes es ese componente. ¿Listo? Inicialmente, cuando se está diseñando, también deben de tener en cuenta buscar esos números de parte, que las tiendas tengan un buen stock. ¿Listo? Que es uno de los problemas más grandes que tienen en el momento de diseñar, que diseñan sin tener eso en cuenta y cuando se va a comprar los componentes no tienen stock, son obsoletos, ya no lo están fabricando. Entonces, eso les lleva a la situación de que cuando van a comprar los componentes tienen que volver a buscar qué componente es el reemplazo y muchas veces les toca rediseñar. ¿Listo? Entonces, en eso cumple el archivo Unlist para poder armar el carrito en las tiendas y comprar correctamente los componentes. Entonces, por eso se tiene que fijar también muy bien en el momento de diseñar. Y eso se compara con el archivo pick and place para revisar si, por decirlo, si R1 le asignaron que es de 10K, en ambos archivos tienen que coincidir la misma información. ¿Listo? Muchas veces ha pasado que diseñan y no revisan eso, pero bueno, después de haber garantizado esos dos archivos, de tener esos dos archivos, hay dos opciones de ensamble.
Todo lo que les mencioné es referido al montaje superficial, el CMD, ¿listo? Está el convencional, el inicial, el ensamble THT, que es a punto, a cautín, o un sistema que se conoce como pozo, ¿listo? Es como un estilo de piscina, moderado, pequeñito, donde ahí está la soldadura y se somete la cara de la tarjeta que se desea soldar todos los puntos y salen todos los puntos ya soldados. Creo que le llaman también porola, ¿verdad? Sí, similar. Eso sería por THT. Entonces, montaje superficial, ya les mencioné lo que es el pick and place y el boom list. Para poder iniciar con un ensamble también en el momento de fabricación de los circuitos se debe mandar a fabricar lo que se conoce como un stencil. ¿Listo? ¿Alguno tiene idea qué es el stencil? ¿No? Listo. Pasemos por acá, les explico algo. El stencil es esto. ¿Listo? Esta lámina o en este acetato. Esto es un acetato, por decirlo así, para poder trabajar pruebas. Por decirlo así, voy a mandar a fabricar pruebas de 2, 3, 5 circuitos para ensayarlos, ver si cumplen con el requerimiento de lo que quiero que me haga ese circuito. Entonces se puede mandar a hacer este, y siempre y cuando no tenga componentes complejos. Cuando me refiero a complejos es integrados que tienen muchos pines juntos y la separación entre pin y pin es muy mínimo. Listo, que sería como algo como esto, como este integrado. Listo, que la separación sea muy mínima. Entonces, por ser este acetato y ser cortado por láser, no es capaz de lograr tener una definición como lo es esto. Listo, entonces este es nacional. Este ya es importado, este es mandado a fabricar a China o Estados Unidos. Ya se trabaja en este estilo cuando ya es producción en masa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es mucho más duradero, mucho más fácil de trabajar y se asegura aquí, se afina aquí y ya lo único es poner y quitar la tarjeta. ¿Listo? Porque pues, ya estamos trabajando producción en masa. Entonces este es el stencil, quedan todas las perforaciones donde debe de ir la soldadura. ¿Listo? O sea, donde van soldados los componentes, los pads. ¿Listo? ¿Cuál es? Viene así. Esta debe venir refrigerada. Sí, señor. Ya debe conservarse refrigerada para que conserve sus propiedades. ¿Listo? Entonces está la soldadura, se manipula de esta forma. La soldadura que ya se retira de aquí del recipiente original donde está almacenada ella, no se puede volver a mezclar. ¿Por qué? Porque se contamina. Al contaminarse se puede dañar, pierde las propiedades mucho más rápido. ¿Listo? Entonces se debe conservar siempre en buen estado. Listo, ya viene así. Entonces lo que hacemos es proceder a asegurar la tarjeta aquí y hacemos un ejemplo. Este sería el circuito como nos lo entrega la planta. ¿Listo? Entonces esta plantilla, el stencil, se utiliza para poder aplicarle la soldadura a todos los pads donde tienen que ir componentes soldados. ¿Listo? En este caso ya se trabajó esta cara, ya se soldó todos los componentes de esta cara y en este momento estamos procediendo a hacer el de esta otra cara. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Digamos que con esta es una impresora para es un estilo script. Sí. Entonces digamos que se ubica, digamos, en unos agujeros mecánicos preestablecidos de la tarjeta, se ubica para que se puedan sujetar adecuadamente, ¿verdad? O algo así. Exacto. Todos los pads del circuito donde tienen que quedar componentes soldados son todas esas perforaciones que tienen que quedar aquí en el stencil. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en el momento de que yo lo coloque, todas estas perforaciones
queden donde tiene que ir el componente, todos los partes. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la soldadura aquí. Levantamos y aquí ya nos queda. Aquí podemos observar la diferencia. Aquí que se ve el cobre, perdón, el estaño, y acá que se ve la soldadura en pasta. ¿Listo? ¿Qué nos garantiza el stencil? Que la cantidad necesaria y en el lugar correcto que se debe. ¿Listo? Después de haber cumplido con esto, ya procedemos a la máquina. ¿Listo? ¿No has visto los videos de Twitter? Sí. Él tiene una receta. Sino que él le tiene un nombre diferente. Listo, aquí ya quedó. Entonces procedemos acá a la máquina. En el momento de acomodar el archivo pick and place en el computador, se debe graficar y se debe tener en cuenta cómo es que está ubicada la PCB. ¿Listo? ¿Cuál es el punto de origen? El punto cero, para ver hacia dónde se desplazan las coordenadas y cómo se tienen que ubicar acá. ¿Listo? Para poder tenerlo claro. Porque, por ejemplo, si el programa está de esta forma y si la ubicamos así, obviamente no va a coincidir. ¿Listo? Entonces, ubicamos aquí. Entonces los carretes suministran los componentes, digamos, y la máquina lo que hace es quitar la película y de acuerdo pues con los archivos de ensamble se las va colocando, ¿verdad? Sí, señor. La empresa cuenta con 3 versiones de Neodem: Neodem 3V, Neodem 4 y Neodem 7. ¿Listo? La mayor diferencia que hace entre versiones de estas que tiene la empresa Microcircuitos es que la 3V cuenta con feeder no mecánicos, son fijos, y cuenta solamente con 2 puntas. ¿Listo? El cabezal solamente tiene 2 puntas para que en cada desplazamiento que hace coja 2 componentes al tiempo y vaya a la PCB y los ponga los al tiempo. Cada punta tiene una copa de succión que sujeta al componente y lo coloca, ¿verdad? Señor. Cada punta funciona por medio de succión, una bomba de vacío, va, se ubica donde se encuentra el alimentador con el componente, por medio de vacío lo coge, va, toma la foto cumple con 2 condiciones: reconocer que tiene el componente y reconocer el centro de ese componente para poderlo comparar con el centro de la cámara y poder corregir ese error que tenga. ¿Listo? Ese corregimiento que presente ahí. Eso lo cumple la cámara inferior de la máquina, y la cámara superior es para poder hacer la alineación referente a los componentes que quedan suministrados en cada alimentador. Cada alimentador se conoce como feeder. Estos son los feeders de las máquinas, y estos son los pilbus, son los que hacen el arrastre, van haciendo que la cinta quede descubierta para que pueda venir la punta y coger el componente. ¿Listo? Como les mencionaba, ese tiene 2 puntas, esta tiene 4 y esa tiene 6 puntas. ¿Listo? Se suministra los componentes de esta forma. Los componentes los venden así en carrete. ¿Listo?
de acuerdo a la cantidad que compren. Vienen en diferentes tamaños los carretes, se suministran aquí. Ya cuando están suministrados aquí se alinean. La máquina tiene para poder cargar el archivo. Cuando se carga el archivo, ¿qué carga el archivo aquí? Carga name, es el designator, value, que es el comentario que hacen, que es decir, el valor del componente, upri, que es el encapsulado del componente, coordenadas en X, Y, y la rotación, ¿listo? La máquina trabaja en la unidad de milímetros, ¿listo? Cuando se diseña, y a veces que la grilla la dejan en décimas de pulgadas, entonces cuando exportan el archivo toca que hacer la conversión. Listo. ¿Qué más? Aquí tiene para poder uno panelizar, por decir este circuito, aquí ven una sola tarjeta, pero es un panel la cual tiene 24 circuitos. ¿Listo? Cada circuito es esto aquí nomás. Listo. Pues aquí en este panel hay 24 circuitos, entonces el archivo pick and play solamente corresponde a las coordenadas de un solo circuito, pero la máquina te da la opción de poder panelizar y automáticamente te saca toda la matriz de las demás coordenadas. Listo. De esa forma panelizamos aquí, ya tenemos las 24 coordenadas del primer componente para que reconozcan a dónde tienen que ir. Este panel tiene unas dimensiones máximas y mínimas, me imagino, ¿verdad? La Neoden 4. Las dimensiones son de acuerdo al área de trabajo que te ofrece la máquina. Ya. ¿Listo? O sea, en este caso creo que lo máximo que ofrece aquí son como 28 centímetros, 28, 30, como por 50. ¿Listo? Igual esa de allá, esa ya tiene otra área de trabajo, igualmente esta de acá. Sí. Ya de acuerdo a la versión de la máquina, Ya. el área de trabajo es diferente. Tengo entendido que las pick and plays también se diferencian una de otra por la cantidad de componentes por hora que colocan. Ah, sí, claro. Eso, y esa es la diferencia de las puntas. ¿Listo? En este Porque caso, ¿cuánto es? Es muy diferente 2 puntas a 4 puntas a 6 puntas en un solo desplazamiento. Esa en un solo desplazamiento te pone 2 componentes, esta en un solo desplazamiento te puede poner 4 componentes, ya te reduce a la mitad el proceso de ensamble de la tarjeta que sea, y esa tiene 6, o sea, te reduce mucho más el tiempo de ensamble. ¿Listo? Entonces, en eso infiere el proceso de la cantidad de componentes por hora que te puede ensamblar cada versión de la NRM. ¿Listo? Sí, dime. ¿Qué hace exactamente esto? Se apaga totalmente. ¿Listo? Esto es en caso de que la máquina te presentó algún comportamiento inusual, se cayó algo aquí, se volvió el eje, algo fuera de lo normal, alguien se le quedó el brazo, no sé, uno o lo otro, se oprime aquí. ¿Listo? Liberamos y ella enciende. ¿Listo? ¿Qué tamaño mínimo maneja? El tamaño mínimo de componente. El componente es 0402 o es menos. El más pequeño es 0201. 0201, excelente. 0201 ya es demasiado pequeño. En esta máquina, en especial esta versión, a diferencia de esa y esa, se deja trabajar mucho más fácil esos tipos de encapsulados. ¿Por qué motivo? Porque los alimentadores son electromecánicos, o sea que acá en la interfaz podemos ajustar los pasos que queremos que el comando avance. Entonces, de acuerdo a eso, le podemos ajustar el paso y de acuerdo a eso no tenemos pérdida de componentes. En cambio, esa no cuenta con esa opción. Los alimentadores de la 6 son mecánicos únicamente. ¿Listo? Entonces,
ellos se suministran, se le ajusta el paso mecánicamente y ya, no es más. En cambio en este sí le podemos ajustar y este sí llega hasta poder trabajar 001, 0402, 0805 de ahí en adelante, ¿listo? Lo más, 0603. Lo más normal de la electrónica que se trabaja y siempre y cuando tenga los espacios y la dimensión de la tarjeta no requiera que quede tan pequeña, 0805. ¿Listo? Y así se reduce un poco y va a trabajar un poco más ajustado, 0603. Ya demasiado fuerte y que tenga que utilizar multicapa o algo por el estilo, 0402. Y ya por último, 001. ¿Quiere usted hacer un celular? Entonces ya sería un 0201, 01005, algo así. Exacto, sí, ya sería demasiado, ya es lo más pequeño. Pero lo normal así que podamos trabajar y que siempre la experiencia que llevamos es 0603, es lo más pequeño. Ya hay algunos que 0402 se ha trabajado y se trabaja bien. Esta versión en especial da esa opción de trabajar muy bien. ¿Listo? Veamos aquí. Esta requiere un periodo previo de calibración, me imagino, para... Ya te indico. Cargamos el archivo y nos damos cuenta, inicialmente para cargar el archivo hacemos una prueba que aquí la mencionamos como prueba en vacío. ¿Qué es una prueba en vacío? Es que no le hemos suministrado ningún componente, por defecto dejamos que todos los componentes correspondan a un solo FIDE y le quitamos la opción de foto. ¿Listo? ¿Por qué le quitamos la opción de foto? Porque si la dejamos habilitar, él va a venir a tratar de coger un componente que no está puesto, no está ubicado y va a ir a tomar la foto y siempre va a reconocer que no tiene nada y va a marcar el error y nunca va a avanzar de ahí. ¿Listo? Entonces se le quita la opción de foto para que no haga eso y simplemente haga el proceso de coger y poner. ¿Listo? Y de esa forma garantizamos visualmente de que las puntas caigan en la coordenada del componente indicado. ¿Listo? Después de eso ya procedemos a darle la asignación de los feeders de cada alimentador donde va a quedar cada componente. ¿Listo? Entonces cuando se le dice que los asigne, entonces te los agrupa por C7 y C11 son del mismo valor. ¿Listo? Entonces como es del mismo valor van al feeder 1. Entonces, listo, entonces ya sé que es el FIDER 1, voy, busco ese componente y vengo y lo pongo en el FIDER 1, ¿listo? Y así sucesivamente con todos los demás. Cuando ya tengo alimentada toda la máquina, se procede a la calibración de cada componente, que es ingresar a la configuración de cada alimentador, uno por uno. El FIDER 1, ¿qué puntas voy a trabajar? Normalmente las tarjetas siempre... la mayoría de componentes cumplen con la condición de los encapsulados como más normales y más pequeños, 0805, 1206, entonces todos esos encapsulados que de por sí siempre es una mayoría en las tarjetas, entonces para eso le dejamos la punta 1, 2 y 3, ¿listo? Y una sola punta en específico, que la punta 4 o cualquiera de las 4 puntas se puede dejar, pues, de acuerdo a preferencias del que esté manipulando la máquina, deja una sola punta para que vaya y coja los componentes que son de mayor tamaño, ¿listo? Como integrados, como bobinas. ¿Por qué razón? Porque a esa se le tiene que ubicar, ponerle una ventosa, una gomita, para que la succión sea mucho más fuerte. ¿Qué vendría siendo esto? En el mismo proceso de identificación se hace la orientación. Ahí está la copita de vacío, la copita de succión que sujeta el componente. Entonces esta gomita, esta ventosa nos ayuda a que cuando coja el componente que es de mayor tamaño y mayor peso, entonces lo logre mantener bien sujetado. ¿Listo?
¿Por qué? Porque el desplazamiento que ella hace y el frenado que ella hace es bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, si no lo logra tener bien sujetado, él se desacomoda. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, aquí la programamos así, dejamos la punta 4 para esos componentes más grandes. ¿Listo? Para poderlo utilizar así. ¿Qué pregunta me hacía? No, le decía que sí, en el proceso, usualmente lo que yo veo que hace el cabezal, o la copa en particular, sujeta el componente, lo lleva a la cámara, ahí le hace el proceso de orientación o solamente hace el reconocimiento de imagen. Con dos condiciones. Reconoce que está el componente y le saca el centro del componente para poder corregir el centro de la cámara con el centro de ese componente y sacar la margen de error que tiene. ¿Listo? De acuerdo a esos dos centros. Y la segunda cámara es la que hace ya la orientación, ¿verdad? O con lo que se hace la orientación del componente, se lo rota. No, eso ya es algo definido acá en la configuración. Como te digo, la cámara inferior hace esas dos condiciones. Ya. La superior es para poder alinear los componentes que están en el alimentador para que la punta sepa exactamente dónde va a caer, ¿listo? Y también darle el primer componente. ¿Por qué? Porque con el primer componente que queda aquí en el programa se lo debemos de asignar aquí para que ella sepa cuál es el primer componente, saque la matriz y pueda relacionarme todas las demás coordenadas. Por ejemplo, en este caso es el 7, entonces aquí dice superior de derecha, pues este de acá es el 7, sería este aquí. Le damos a guardar. Superior izquierda. Listo. Y inferior izquierda. Listo, le damos guardar, le damos crear panel y él nos ajusta todas esas coordenadas y ahí ya queda listo. Esas son las dos condiciones que cumple la cámara superior. ¿Listo? Ya. La de reconocer el primer componente y acá la de alinear los componentes que se suministran en cada alimentador. Entonces aquí habilitamos las tres puntas, aquí la configuración de los pasos, la fuerza del pivot, que es este, que hace el arrastre de la cinta. Estos son los pasos del alimentador, este es el feeder. Entonces aquí, de acuerdo al tamaño del componente, se ajustan los pasos. Ya, si fuera un componente sencillo, sería un paso. Si fue, dependiendo del tamaño, cambian los pasos. Un resistor, por ejemplo. Si es un 0201, 0402, hasta ahí, esos dos encapsulados, toca que reducirle el paso a 2. Si es de 080603 hasta 1206, son 4 pasos. Si ya es un integrado de la cinta más grandecita, entonces ya no son 4 pasos, sino son 8 pasos. ¿Listo? Y si ya es mucho más grande, entonces pasa a ser 12 pasos. Por ejemplo, este módulo que tenemos aquí, ese es de 20 pasos. ¿Listo? Entonces, eso es configurable y esa es una de las grandes ventajas que tiene esta máquina. Después de haber configurado aquí, tenemos acá lo de las coordenadas. Entonces le decimos aquí alinear. La cámara se dirige a donde está el componente, aquí está. Le damos el centro, le damos guardar y podemos asegurarnos de que se esté cayendo bien la punta. Aquí le damos a alinear y le damos que va. Y ahí vemos que hace el movimiento de la punta. ¿Listo? De esa forma revisamos visualmente y garantizamos de que esté bien alineado. ¿Listo? Y esa es la otra condición que cumple la cámara superior de la máquina. ¿Listo?
Aquí ya están estas configuraciones, que es la altura de la punta cuando va y coge componente, un delay si es necesario, si el componente está muy inestable, place gate es para la altura cuando va y lo pone sobre la PCB, igualmente tiene un delay. Esta es la velocidad que hace el desplazamiento del cabezal. Listo. Aquí se le ajusta el encapsulado que se va a trabajar. Aquí está 0402, 0603, 0805, 1206, 1210 y todos los demás que hay en adelante. ¿Listo? Eso también es lo que se llama 2020. 2020 creo que estás relacionándolo cuando hablan de integrados, que es como la cantidad de pines. ¿Será? Sí, o... Es que yo uso un componente que se llama SW28, que es un NeoPixel, pero es pequeño. Y entonces al lado dice 2020, pero como en referencia al tamaño. 2020, pero entonces es unidad milímetro. Ah, no, solo 20 milímetros que estarían hablando del tamaño del componente o algo así por el estilo. Porque, por ejemplo, cuando un integrado viene la referencia y te dice por 10 pines, 20 pines, 40, la cantidad de pines que tenga. ¿Listo? Ahí sí ya tocaría que mirar la ficha técnica de ese componente para poder deducir a qué se refiere. Aquí ajustamos esto, el encapsulado. Opciones de foto, la máquina tiene 3 opciones de foto. Deshabilita la opción de foto, que tome foto individual, o sea, si coge 4 componentes y va a la cámara, va a tomar foto por cada punto, ¿listo? O sea, serían 4 flash ahí en ese momento. Join, que es en grupo, toma una sola foto, reconoce las 4 puntas y a las 4 le hace el trabajo de reconocer el centro de cada componente y corregir la margen de error que tenga. Y esta componente largos es cuando son integrados, que es como la foto que está tomando, hace un zoom, por decirlo así, exagerado. Tiene que ser un zoom bastante para que el componente tan pequeño lo logre ver bien detallado. Entonces, cuando es un componente muy grande, toca que darle esta otra opción para que el zoom de la máquina se reduzca y así pueda abarcar mucha más área y poder captar la foto de todo el componente. ¿Listo? Porque si no, si escoge la otra opción, le toma la foto y va a quedar por fuera el componente. ¿Listo? Esa es la opción de skip. Si no quieren utilizar ese componente, entonces si le habilita, entonces la máquina no va a coger ese componente. Vacuum es para poder de que por medio de la predicción que está generando el vacío, si no cumple con el 100% del vacío, la máquina reconozca que no tiene nada o que no está cumpliendo con esa condición y vuelve y repite el ciclo para coger el componente nuevamente y garantice hasta que cumple el 100% de esta opción. Normalmente no me gusta usarla porque puede ser que este es el orificio de la punta y el componente lo coge y queda, por decirlo así. Entonces queda un espacio, un vacío. Sí lo está tomando, pero no se está generando totalmente el vacío. Tapar bien el orificio de la punta. Entonces el vacío no está haciendo el 100% bien. Sí. Entonces detecta esa falla y dice, no tengo nada, y va y me bota el componente cuando sí lo tiene. Y no es necesario porque de esa forma puede cumplir con ir y ponerlo. Entonces, preferiblemente no la trabajo. De pronto ya con un componente exageradamente grande, sí, porque obviamente sí no va a pasar esa situación. Listo, eso sería toda la configuración que se le hace al alimentador. Y listo, ahí ya le damos guardar y salimos. Entonces aquí, por ejemplo, este panel tiene este primer circuito que quedó malo, le saltó alguna vía, se dañó o algo por el estilo. Aquí nos da la opción de omitirlo, entonces le damos que yes y arrancamos desde el circuito 2. O sea, no es necesario que todo el panel esté ok para poder hacer el proceso de ensamble. Exacto, la máquina te da la opción de decirle ensámbleme solamente este y este de acá, ya, pare de contar.
o se me acabaron los componentes y me alcancé solamente para la mitad. Entonces todos los demás los deshabilita y deja los que sí necesitan. ¿Listo? Le damos aquí vamos a hacer el paso a paso. Viene, toma las fotos con la cámara inferior, reconoce el centro de cada punta. ¿Estos son los fiduciales? No. Puntos fiduciales es los cuales se le dejan a la PCB, como estos que se ven aquí en estos extremos. ¿Para qué? Para que se pueda esas coordenadas asignar en la configuración del circuito, que es aquí. Se agregan las coordenadas de los puntos fiduciales y cuando comienza el ensamble, la máquina, ella viene y lo primero que hace es tomar la foto de esos puntos y los reconoce. Cuando los reconoce, tienen que ser de extremo a extremo. ¿Para qué? Para que si el circuito quedó un poquito torcido, ella reconozca que el circuito está con ese desplazamiento y todas las coordenadas las corrija igualmente. O sea que se recomendaría como mínimo 2 fiduciales entre esquina y esquina. Exacto, ok, sí, como... para poder utilizar esa herramienta. Como aquí estamos trabajando este panel aquí en no en el conveyor, no en la banda, sino aquí fijo. Entonces tenemos pines que siempre sí o sí va a cumplir con la condición de que va a calzar en la misma posición. Entonces por esa situación no la estamos trabajando con puntos fiduciales. ¿Listo? Iniciamos con estas fotos iniciales de cada punta y viene acá, coge 1, 2, 3 componentes, se dirige a la cámara, toma la foto. Este es este que está aquí en negro, más resaltado, es el centro de la máquina, de la cámara de la máquina, y esta de acá es el área del componente y le saca el centro. ¿Listo? Entonces corrige de aquí a este centro, saca esta corrección para poder ubicar el componente bien. ¿Listo? Aquí va el otro. Mira que queda el corrimiento que tiene es muy diferente al otro. Igualmente lo corrige. Toma la otra foto. Igualmente. Y se dirige a la PCB. Aquí. Ahí se marca. Como creo que había deshabilitado el circuito y me salí, cuando volví a ingresar me borra la configuración. Listo, entonces aquí ya me va a colocar los componentes en el primer circuito, en el cual no debería ensamblar. Aquí, le damos aquí y lo pausamos. Y sucesivamente aquí quedaron los 3 componentes. ¿Listo? Y vamos a ensamblar el que sí debe ensamblarse completo. Está la opción de paso a paso, está la opción de darle continuo el ensamble. Entonces, lo voy a hacer paso a paso para que lo puedan observar. ¿Listo? Ahí va a hacer el proceso que ya le expliqué. Va y lo ve. Ahí va a repetir el proceso porque y ahora le vamos a dar continuo. La idea de la máquina es garantizar una buena calibración, una buena optimización del desplazamiento de cabezal, porque eso sería a tiempo. Y listo, ya ahí ya no le da estar en la máquina y ya avanza solo. Listo. Y después de este proceso, que esté corrido, el que haga falta, puedo corregir manualmente por cualquiera de los compañeros y procedemos ya al orden. Yo primero voy a coger la presencia de Nosotros tenemos el Pujuy 9760 también. ¿Es este? Sí. Ok.
Es un Listo. poquito similar, sí, es similar. No tengo exactamente el modelo, creo que termina en T o algo así. Listo. Bueno, después de haber retirado la tarjeta, se revisa visualmente que cumpla, que quedó medio corrido, se ajusta y se procede a pasar por el horno. El horno cumple con la condición de la soldadura en pasta, llevarla a su temperatura máxima de fundición para poder de que ya queden soldados. ¿Listo? Cada fabricante de la soldadura en pasta tiene su ficha técnica donde recomienda una curva, la curva de la temperatura. Que es la curva de la temperatura, son ciertas temperaturas puntuales como las más importantes para poder de que la soldadura cumpla, que sería zona de precalentamiento, fundición total y enfriamiento. ¿Listo? En este caso este horno tiene 6 zonas, las 3 primeras son de precalentamiento, cuarta y quinta fundición total y sexta enfriamiento. ¿Listo? Se pasa por aquí y la tarjeta ya sale soldada totalmente y ya queda el circuito así ensamblado. ¿Listo? Por ambas caras. Irlo observando. Después de que sale este proceso ya procedemos a visualmente revisar que haya cumplido, que no haya faltado ningún componente, que no haya quedado ninguno mal polarizado. Cuando se mete, primero se ponen los componentes de una cara, se pone en el horno y luego se vuelve a repetir el proceso para la otra cara. Sí, y se pasa por una lámina de vez. ¿Para qué? Para poder garantizar que esta hoja de fibra absorba un poco más el calor de la cara que queda hacia abajo y no se vayan a desoldar los componentes y se caigan. ¿Listo? Ya. Sucede que hay componentes que son más sensibles a la temperatura que otros, por ejemplo un LED. En este caso, punto. Ya. Inicialmente, en los diseños de los circuitos se debe tener en cuenta en dejar todos los componentes que son integrados o LEDs, así que son más delicados a sufrir a la temperatura, dejarlos todos en una sola cara. ¿Listo? Para que en el momento de ensamblar se priorice esa cara de último y por la otra cara los componentes que no son tan delicados. ¿Listo? O sea, que dejar resistencias, condensadores, diodos, cosas así que son las más sencillas, y entonces en el momento de ensamblar se hace primero esa cara. ¿Por qué? Porque esa cara sería la que sufre 2 veces la pasada por el horno, y de último se ensamblaría la que tiene el integrado o el módulo, que es más delicado. En este caso, por eso hacemos de segundo la cara del módulo. ¿Listo? Estos son, parecen módulos de IoT para algún tipo de aplicación. Sí, módulos de IoT de comunicación LoRa. ¿Listo? Y eso es lo que se debe cumplir. Normalmente, pues cuando diseñan, dejan integrados y todo por ambas caras. Entonces, lo que se hace es priorizar la cantidad de integrados. La cara que menos tenga, esa es la que se hace primero. ¿Listo? Igualmente para eso se garantiza la curva y para eso después de que no sobrepase la temperatura máxima del componente que recomienda el fabricante, no va a sufrir tanto daño. ¿Listo? Y ahí ya se revisa visualmente, se garantiza de que estén todos los componentes, estén bien polarizados, se termina el ensamble que sea, que por ejemplo esas tienen conectores de 2V, o sea, se hace manual, punto a punto, y listo. Ya se garantiza el ensamble y se envía. Y así el fabricante envía un test de prueba, conéctelo, aliméntelo a tanto, mira tanto, se le garantiza un buen terminado, que la soldadura cumpla y todo lo demás que son polaridades y todo el proceso. Ya. Por ejemplo, la instalación del firmware, ¿aquí también se hace? Sí. Cargarse el firmware, sí. Todo es dependiendo del requerimiento que el cliente le pida y negocie y se llega a un acuerdo con la empresa. Extraordinario. Muy bien. Una vuelta por allá. En cuanto a medidas antiestáticas, por favor, cuidado. Están fresquitas. Por favor, eso posiblemente esté sin soldar.
En cuanto a medidas antiestáticas, ¿se maneja lo mismo o digamos el proceso de ensamble? De los componentes en el momento de realizar el ensamble con los archivos pick and place y el pull list, que uno se logra dar cuenta qué componentes va a manejar, qué tan delicados son. Se logra dar cuenta que hay micros que por ejemplo son de un voltaje muy mínimo. Entonces esos son los más propensos a que por medio de la estática de la persona los pueda dañar. ¿Listo? Entonces en ese caso sí ya toca que utilizar guantes, la manilla antiestática que tenemos acá, todas esas condiciones. ¿Listo? Quisiera agradecer a la empresa Microcircuitos por recibirnos en su fábrica y tomarse todo el tiempo de guiarnos. Hicimos un recorrido muy detallado y completo de todos los procesos, tanto de la fabricación de tarjetas electrónicas como del proceso de ensamble. Me sorprende gratamente el nivel de calidad de todos los procesos, muchos de ellos son automatizados y aún más me sorprende la calidad humana y disposición por parte de todos los trabajadores. Si desea fabricar sus circuitos de manera profesional o ensamblar sus tarjetas electrónicas cumpliendo con estándares internacionales, considere usar los servicios que ofrecen Microcircuitos. Microcircuitos es reconocido como el mayor fabricante y proveedor de circuitos impresos en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Costa Rica. Visite su página web para más información. En sí, esta es una de las actividades de formación profesional que realizan los aprendices del SENA, del Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales del Centro de Electricidad y Automatización Industrial. Si desean aprender a desarrollar circuitos electrónicos de manera profesional, visiten el enlace en la descripción para más información sobre cómo estudiar en el SENA esta interesante carrera tecnológica. En esta página encontrará información sobre muchas otras carreras como automatización de sistemas mecatrónicos, mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos y otras más. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden comentar, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Desde la ciudad de Cali, Colombia, soy Ingeniero Cristian. Un saludo.